Te doy gracias por tu maravillosa palabra. Creo, Señor, que tú eres la verdad y que mi Biblia contiene la verdad. Te pido, Señor, dame revelación para que yo te conozca cada día más y las fuerzas para vivir conforme a tu palabra. Dispongo, Señor, mi corazón, mi mente y mi cuerpo, Señor, para que hacer un hacedor de tu palabra, un hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias bendito Dios. Y juntos decimos, amén. Tomen asiento, por favor, y vamos a la palabra de Dios. Personalmente, me encanta estudiar la palabra de Dios, porque dedicar mucho tiempo a la palabra de Dios es un deleite, es precioso. Uno conoce tanto de Dios y va profundizando que es una maravilla. Empieza la Biblia en el libro de Génesis y vamos a abrir Génesis capítulo 1. Es el libro de los comienzos, de los orígenes. Y el primer libro escrito por Moisés, porque los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Imagínense usted la antigüedad que tiene Génesis. Es revelación de Dios. Es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Es lo que quiere Dios darnos a conocer, que lo sepamos. Alguien puede decir, pero es que son tan antiguos. En el siglo XX hubo mucha crítica a la palabra de Dios y se conoció como la escuela de la alta crítica. Estas personas que criticaban y decían que no habían pruebas para saber que un libro tan antiguo fuera fidedigno, fuera verdadero, que podía haber sido cambiado a lo largo de los siglos. Pero bendito sea nuestro Dios, que fueron encontrados los rollos de Qumran. Cuando hemos estado en Israel, hemos estado en el lugar donde se encontraron estos rollos. Como ustedes comprenderán, en el tiempo de Moisés y en el tiempo del Nuevo Testamento, no habían libros como los conocemos, no habían imprentas. Todo se escribía a mano en rollos hechos de pergamino, preparado especialmente de cuero de animales, o papiros, que son de plantas, y se enrollaban. Para los judíos hasta el día de hoy, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es sagrada, tan sagrada que habían hombres en que habían sido consagrados a Dios para vivir exclusivamente, únicamente, escribiendo, transcribiendo la palabra de Dios. Un error era desechado todo el rollo, destruido. La palabra de Dios es para ellos tan santa que no se trata así nomás. Y en Qumran se encontraron de forma casual. Qumran es el lugar en el desierto donde hay montañas y en las montañas hay cuevas. Y cada vez que Jerusalén o Israel o Jerusalén fue atacado, sobre todo en Jerusalén, habían estos hombres dedicados exclusivamente a la palabra de Dios. ¿Te imaginas vivir tu vida entera
solamente transcribiendo la palabra de Dios, con tal temor de Dios, que vivían consagrados a ello. Entonces ellos lo que hacían cuando venían a atacar, ponían los rollos a salvo de sus enemigos. ¿Para qué? Para que no fuera destruida. Es como que si tú te encontraras en un incendio y apreciaras tanto la palabra de Dios que entraras a salvar tu Biblia. Entre las llamas, únicamente saqué mi Biblia, la salvé. No es como ahora, que si tu Biblia se quemara, te compras otra y ya está. En ese tiempo no había imprenta y no habían libros. La gente no podía leer la palabra de Dios, sino solamente aquellos que habían sido consagrados únicamente para ello. Entonces, eran ellos los que tenían la responsabilidad de mantener, de salvaguardar la palabra de Dios. En el siglo XX, comienzos, un pastor, el hijo de un pastor de ovejas, estaba pastoreando, caminando por el desierto. Y en un momento empezó a lanzar piedras de acá para allá, para distraerse, y de repente empezó a lanzarlas en una cueva y escuchó, crack, algo se rompió dentro de la cueva. ¿Te acuerdas, Joshua? Los que hemos estado allí. Se rompió algo. Cuando fue a ver, encontró como esos cántaros grandes y como se había roto, miró adentro. Y adentro habían unos escritos. En su ignorancia no lo valoró. Y esos escritos fueron vendidos como antigüedad. Pero alguien que pudo leer lo que estaba escrito se dio cuenta que eran los libros del Antiguo Testamento. De solamente hablar, tengo así carne de gallina. Esos libros antiguos, pero ya habían vendido aquí y allá y se dedicaron a reunirlos nuevamente. En Israel se encuentran los originales en un museo hecho exclusivamente para los rollos de Qumran. Miren ustedes cómo valoran la palabra de Dios, aún siendo un pueblo duro de corazón, pero es sagrada la palabra de Dios. Un museo solo para ellos. ¿Cómo se mantuvieron tanto? Por la temperatura, por la sequedad del ambiente, de tal manera que en Jerusalén, en ese museo, conservan la temperatura del lugar donde estuvieron, donde se conservaron. Los conservan, pero de una forma, sí, y uno puede ver, no a los originales, pero sí las fotos que tomaron a los originales, porque son de gran valor. Y al ver los originales, no necesariamente los escritos por Moisés exactamente, pero copias de la época, y uno puede ver el temor de Dios que hay en guardar de esa forma esos rollos que coinciden con nuestros libros del Antiguo Testamento. Con el descubrimiento de los rollos de Qumran, se acabó la escuela de alta crítica. Ya no hay la escuela de alta crítica, porque se demostró que son iguales. Alguien diga gloria a Dios. Gloria al Señor. Nuestra Biblia tendría que ser muy apreciada por nosotros, porque no es una verdad, es la verdad. Es la única verdad. Dios es verdad y Él no es mentiroso. Todo lo que dice la Biblia es lo que Dios nos ha querido dar a conocer. Porque si nos diera dar a conocer, si Él nos diera todo su conocimiento, no lo resistiríamos. Imposible.
No estoy diciendo que todo el conocimiento de Dios de todas las cosas está aquí. No, en lo que Él nos ha querido dar a conocer. De sí mismo, de nosotros mismos, de dónde vengo, a dónde voy. Preguntas cruciales para todo ser humano. ¿Para qué vivo? Todo eso está aquí. Preciosa es la palabra de Dios. Y empieza diciendo, y es el título de este mensaje, en el principio. En el principio. El comienzo. No el comienzo de Dios, ojo. Chequea a tu vecino. Dile, no el comienzo de Dios. Porque Dios es eterno y será eterno. Habían cosas que ya existían. Dios es autoexistente. Él no necesita de nadie para existir. Nadie lo creó. Siempre fue y siempre será. Qué difícil entender eso. Porque todo lo que vemos y todo lo que veremos es perecible. Nosotros mismos somos perecibles. No nos entra tal conocimiento. Dios existió siempre y tratamos de entender con la mente. ¿Se puede? No podemos entender porque no tenemos con qué comparar. Al no tener con qué comparar, no podemos. Es como las distancias. Si no tienes un punto de referencia, no puedes calcular la distancia. ¿Me explico? Entonces no tenemos punto de referencia para comprender que Dios sea eterno. Entonces este comienzo no es de Dios. Ya existía el trono de Dios también, ¿o no? Ya existían los ángeles también. Ya habían sido creados. Ajá. Entonces este es el comienzo del universo. Es el comienzo de la vida como la conocemos nosotros. Nuestra vida. La vida de las plantas, de los animales. El comienzo de las estrellas, el comienzo, Dios mío, el comienzo, el principio, pero de que nosotros vemos. No nos dice que esto es todo el universo, toda la creación. Dios podría tener creación, cosas que no nos ha dado a conocer. Por ejemplo, una hermana en una oportunidad estaba muy enferma, moribunda, y en un momento como que murió y luego volvió y nos decía, he visto, estaba transformada, seguía enferma pero transformada. Ya no oren para que sane, yo me quiero ir allá. He visto, nos decía, colores que no existen aquí. ¿Cómo será eso? He visto flores que no existen aquí. Es maravilloso y no puedo decir lo que he visto porque acá no hay. ¡Wow! Maravilloso. Entonces, el comienzo que Dios nos da a conocer y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Eso es para detenerse. Mi papá era astrónomo, no astrólogo, astrónomo, físico, científico, uno de los fundadores del planetario, para los que han ido en Chorrillos, el planetario, la Asociación Peruana de Astronomía. Cuando él se convirtió, empezaba la presentación del planetario diciendo, imagínense ustedes a un físico, astrónomo, empezar una presentación así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y se encendía el planetario. ¡Wow! Fue muy criticado por eso, porque le decían, no puedes hablar de religión aquí. Y él decía, yo no hablo de religión, yo hablo de la creación. Y la creación no es religión, la creación es evidente.
Denle un aplauso al creador de todas las cosas. Es evidente. Es obvia. Aleluya. La creación. Dios es el único que puede crear sin materia prima. De la nada. De la nada. Porque todo lo que los seres humanos creamos, incluso los artistas, crean una pintura, pero no crearon la pintura. ¿No es cierto? Todo lo que hacemos, un chef, claro, crea un plato de su imaginación, de su inspiración, pero no creó los ingredientes. Dios creó todo sin materia prima, cuando no había nada, absolutamente nada lo creó. Es el único que puede hacer esto. Nadie más puede hacerlo, ni aun los ángeles que Él creó, porque son creación suya. Acompáñenme al libro de Hechos 17:24. Ese es el Dios que adoramos, el creador de todas las cosas. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos con manos humanos. No habita aquí. Aquí no está Dios como su habitación. Está presente porque Él dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero no puede contenerlo. Ningún templo hecho con manos humanos puede contenerlo. Él es más grande que el universo. ¿Se imaginan? Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que nos defiende. A ti que alguien quiere calumniarte, no sé si en el primer servicio fue, ¿no? De que es el Dios que nos defiende. Es el Dios que nos ama. Es el Dios inmenso, inmensamente grande en todo, en poder, en amor, en misericordia, en justicia, inmensamente grande, nos ve y nos oye cada día. Cuando tú dices, Dios, creador de todas las cosas, Padre, a ti te alabo, ese Dios inmenso está escuchándote. Nos escucha, nos ve. La proporción es inmensamente grande, más grande que la diferencia entre tú y una hormiga. La proporción del tamaño entre Dios y nosotros es más grande que tú y la hormiga. Cuando uno vuela en un avión se da cuenta, ¿no? Dios mío, ¿qué es el hombre para que tengas él memoria? Somos menos que un polvito, menos que eso. Yo he visto en el cielo, cuando volando en avión, de repente veo un avión al frente, pero lo veo así. Y se cruza, pasó un avión, Dios mío, así. ¿Qué seré yo dentro del avión? Nada. Así somos. Y ese Dios inmenso se inclina para escucharte, para consolarte, para secar tus lágrimas, para sanar tu corazón, para exhortarte, para corregirte. Dios mío, es demasiado grande para que uno lo entienda. No entra en nuestra mente. ¿Cómo puede ser? Necesitamos echar manos de la fe. Señor, tú lo dices y yo lo creo. Colosenses 1. Colosenses 1, Nuevo Testamento también. Deliciosa palabra de Dios. Si has venido por primera vez, alguien, por favor, acérquele una Biblia, porque uno necesita leerla,
ver que lo que estamos diciendo es verdad, está escrito. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús nació de una virgen, pero Él existía antes. Por eso cuando Él decía, yo soy antes que Abraham, esos pobres judíos se quedaban, este es un mentiroso. Es como que vas en la combi y está sentado alguien a tu lado y te dice, yo soy antes que Manco Cápac y Mama Oyo. Así escuchaban los judíos a Jesús. Este está loco. No les entraba. Pero la Biblia nos dice que Jesús es antes que la creación y yo lo creo. ¿Alguien más? Porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él fueron creadas todas las cosas. Por eso es que habla en plural en algunas partes en el Antiguo Testamento, en Génesis 1. Ahora miren, que Dios aquí ha creado todas las cosas. Todas las cosas. Necesitamos de los telescopios enormes y aún no vemos todo el universo. Y por otro lado necesitamos de los más sofisticados microscopios y todavía no hemos alcanzado a ver lo más chiquito de su creación. Es inmensamente grande, inmensamente pequeña, va más allá de nuestro entendimiento. El mar mismo, hay lugares que no hemos podido ver. El ser humano no ha podido ver porque por la presión del agua, cualquier cosa que baja muy profundo se destruye, física. La presión del agua. Por eso un ser humano no puede bajar muy profundo porque se revientan los pulmones. Lo mata. Entonces no hay nada que puede llegar hasta las mayores profundidades del mar porque no hay forma. La presión del agua lo destruye. ¿Qué habrá allí adentro? Hay lugares de la tierra a que ningún ser humano ha llegado. Las alturas de las montañas, el polo norte, el polo sur, todavía no se ha visto, todavía no ha llegado ser humano. Es impresionante. Y nuestro planeta es tan chiquitito en la inmensidad del universo y todavía no lo conocemos todo. Cómo todo se entrelaza y todo en este planeta fue pensado por alguien más grande para que todo funcione. Los mares, los ríos, las nubes, las lluvias, todo funciona coordinadamente aún después de la caída del hombre. ¿Cómo habrá sido antes? Perfecto, maravilloso. Nosotros los seres humanos con el pecado contaminamos. Y no hablo de la contaminación de basura nada más. Alteramos el sistema que Dios creó en este mundito creado para nosotros, porque es un mundito con una atmósfera en proporción la Tierra. Si la Tierra fuera una naranja, la atmósfera con oxígeno que nos permite vivir
es más delgadita que la cáscara. Y hablo de la naranja de cáscara más delgadita. ¿Con qué cuidado? ¿Con cuánto amor? Un hogar para nosotros los seres humanos, para que pudiéramos vivir aquí. Es un Dios maravilloso que todo lo ha creado perfectamente. Él es el autor y la causa de todo, porque nada existe sin Él. No hay nada sin Él. Es Elohim, poderoso, todopoderoso Dios, Elohim. Él, en hebreo, poderoso, todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Él. No hay nadie más grande. Imagínate cuando tú vas donde Él, Elohim en hebreo, con tu gran problema. ¿Qué cosa será imposible para Él? Nada. No hay nada imposible, por eso que vemos milagros. Todos los días vemos milagros. Y yo estoy segura que cuando lleguemos a Él, ya dejando este mundo, nos encontraremos con infinidad de milagros que Dios hizo a favor nuestro y que no nos dimos cuenta. No lo vimos. Señor, no me di cuenta de esto. Señor, no me di cuenta del otro. Ese es el Dios que adoramos. Cuando tengas un problema, una dificultad, no, es inmenso para ti, pero para Dios le llevas el problemita. El problemita. Pero no te mira como diciendo, ay, con este adefesio me vienes llorando. Jamás, porque Él conoce nuestro tamaño y sabe cómo sentimos. Por eso se hizo hombre, para rescatarnos, para poder ser abogado nuestro, para salvarnos. Necesitamos comprender quién es Dios. Nadie puede crear nada de la nada, solo nuestro Dios. Solo con lo que hemos dicho es para que nos sintamos orgullosísimos de nuestro Dios. ¿Les pasa así? Denle un aplauso muy grande. Toda la alabanza para ti, mi Señor. Toda la alabanza, todo el honor, toda la honra para ti, Dios mío. Aleluya. Bendito Señor, magnífico eres. Gracias, Señor. Dios eterno. Nunca dejará de ser. Nunca. Escúcheme. Cuando dice la Biblia en el principio, fue el comienzo del tiempo. Dios es eterno. Para Él no hay tiempo. ¿Creen ustedes que Dios tiene reloj? ¿Qué hora es? A ver. Empezó el tiempo. La Biblia dice, cuando llegó el tiempo, una y otra vez. El tiempo para nosotros. Él es eterno. No tiene reloj. Tendrá calendario. Ay, hoy día es jueves, no, viernes. No, Dios es Dios. A veces humanizamos a Dios. Nunca lo hagamos. Él es Dios. No vive como nosotros en esta creación donde hay alto, largo, ancho, tiempo. No, Dios es ilimitado. Nada lo limita. ¿Algo lo limitará? Nada, ni nadie lo limita. ¿Habrá alguna vez que Dios diga, ay no, está muy alto, no llego? No le pasa como a nosotros. Ay, es que es mucha plata, no puedo. No, fue el comienzo de todo un sistema en el cual nosotros vivimos, pero que para Dios no le afecta. ¿Alguna vez, imagínate ir a orar y Dios te diga, ay no, me duele la cabeza hoy día, regresa mañana?
¿O será como el médico que me atendió tan mal el otro día? Ya lo perdoné en la vigilia. En serio, Dios no es así. Dios no es así. Me dijo el doctor, ¿y usted qué hace acá? Usted tiene su seguro. Vaya y atiéndase con su médico particular. Y me trató horrible. Me botó. Estoy orando por ese médico, porque se olvidó de su juramento. ¿Cuántos de ustedes han sido maltratados por algún médico? Dios mío, a ver, dejen la mano levantada. Señor, no puede ser. Estoy sorprendida. No puedo creer que lo maltraten así. Necesitan a Jesús. Prediquemos a los doctores el Evangelio. Bien, pero Dios quiere que lo conozcamos y por eso tenemos la Biblia. Él nos deja saber estas cosas. Nos dice, mira, escucha, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunos les ofende y dicen, no, no puede ser por esto, por el otro, por el otro. Es la libertad que Dios ha dado. Pero cuando yo leo estas palabras me deja, ¡guau! Asombrada. Es el Dios que siempre nos asombra y siempre nos maravillará con sus grandes acciones. Y veamos las acciones de Dios en estos primeros días de la creación. Nos dice una y otra vez, Dios dijo, Dios dijo. En los versículos 3, 6, 9, 11, 14, 21, 24, 26 y 29, solo en el capítulo 1 de Génesis. Es una maravilla. Podríamos pasar meses en Génesis 1. Dios dijo y las cosas sucedieron. Luego hizo Dios. Hizo Dios, es otra expresión en Génesis 1. En el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Dios mío, yo estaba meditando en solamente este versículo y pensando que ni aún la película con los efectos más espectaculares podrían mostrar esto. Volvemos a leerlo. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dios mío, ¿cómo habrá sido eso? La expansión, los cielos, que se separe todo. No, en una película con todos los efectos que existen no se podría reproducir eso. Y eso a nivel de toda la tierra. ¿Qué ruido, qué sonido habrá habido? ¿Cómo habrá sido eso? Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces, ¿cómo estaba el agua? Ah, Dios mío, esto es para... ¿Cómo era eso? Señor, ¿cómo lo hiciste? Inmensamente grande, que toma toda el agua que hay sobre el planeta Tierra y la mueve. ¡Wow! Eso no se puede mostrar en una película. Es demasiado grande. Y la siguiente acción de Dios ya la hemos leído, y llamó Dios. Dios empezó a llamar las cosas, a ponerles nombre. Y vemos que le puso nombre, eso allí se llama cielo. Y me siento como niña chiquita
Y le dice, papi, ¿qué es eso? Eso se llama cielo, hijita. Me siento así en Génesis. Leo Génesis y me siento así. Mi Dios enseñándome. Hay tanto aquí para meditar. Él hizo a los animales, como hizo la expansión y separando las aguas. Pero, ¿alguna vez te has maravillado de las nubes? Cuando he visto de un avión nubes inmensas, inmensas, más alto que esto, muchísimo más. Nubes quizás de 500 metros. Y te pones a pensar que eso es agua y no se cae. Dios mío, es así. Señor, estoy maravillada. ¿Cuántos nunca han volado en avión? Procuren hacerlo, vayan al Cusco. Es que uno lo ve y dice, no, Dios es mucho más grande de lo que yo creía. Solo las nubes me maravillan, el agua que es tan pesada. Campamento, lleve el agua. Ah, papi con el agua para bañar al niño, para todo ahí el agua. Pesa un montón, un poquito de agua. Y está ahí arriba, flotando y el viento las lleva. Pero cuando el avión las cruza, los aviones las evitan, porque cuando las cruza empieza a moverse turbulencia tremenda, porque uno siente que está chocando contra algo. ¡Wow! No se cae el avión, no se preocupe. Ya uno se acostumbra. De verdad, es increíble. Es que uno se puede quedar solamente en Génesis y así, maravillado adorando a Dios. Por eso necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para Dios. Vivimos tan agitados en lo chiquito que eso nos pasa lo grande y lo que es eterno. No vivas para trabajar, vive para tu Señor. No vivas para ver televisión o meterte a internet. Es demasiado pequeño eso. Para tu Dios, para tu Señor. No te quedes atrapado en los pleitos, en los resentimientos, que dijo, que no dijo, que sí dijo. No te quedes atrapado en eso. Es demasiado hermoso, demasiado grande. Es eterno. Y digo, Dios mío, la vida acá es corta. Pero una vez que vaya allá, tendré la eternidad para asombrarme, para adorarte, para humillarme. Por eso me parece tan emocionante el día de la muerte. Es emocionante pensar, me voy, pero me voy allá, a lo eterno, a comprender todo lo que no entiendo aquí. Alguien se está aburriendo. Luego la siguiente acción, vio Dios. Dios no es que creó y ya, no, vio Dios. Versículos 21 y 31. Vamos al 21. Y vio Dios, termina el versículo diciendo, y vio Dios que era bueno. ¿Qué era qué? ¿Qué dices tú? ¿Era bueno? Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. ¿Qué? ¿Este mundo ha hecho Dios? A ver, ¿por qué hay cucarachas? Hay gente que reniega de la creación. No me gustan las cucarachas, prefiero los ratones. En serio, son lindos. Sus orejitas redonditas, su colita larga. de- Lindos. Recuerdo que hace unos años, comiendo en el comedor, algo se movía y yo no sabía, hasta que me quedé mirando sin moverme, les dije a todos, así, mirando, detrás de la maceta, un pericote nos estaba mirando. Lindo, lindo pericotito.
Me dio tanta pena que dije, no, no, dejen a Pericote, no le hagan nada. Después me arrepentí, porque después había un montón de pericotitos. ¿Han visto pericotitos? Son así, son así, peladitos, rosaditos. Recuerdo que mi hermano que estaba estudiando medicina me dijo, era un experimento, me dijo, me tengo que ir, no sé dónde tenía que viajar. Me dijo, cuídame los pericotitos. Cada hora con un gotero, una gotita en la boquita cada uno. Son preciosos. ¿No te gustan los? Bueno, no lo lleves a tu casa. Yo tampoco tengo en mi casa, pero son hermosos. Son hermosos. Las cucarachas no puedo decir lo mismo. Yo creo que son de la creación caída por el pecado ya. Uf, cucarachas, sí, no. Pero dijo que era bueno. Dijo, y lo vio Dios que era bueno. Antes del pecado todo era bueno. Hoy día un tigre sale corriendo. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser humano pecó. Por eso, antes no era así. Pero cuando nos habla de la nueva Jerusalén, de los nuevos cielos y nueva tierra, en Apocalipsis, volverá a ser como era antes. Jugaremos con los leones, jugaremos con los tigres. ¿Qué te parece? Son hermosos. Un oso de este tamaño. Los de peluchos son lindos, pero encuéntrate con un oso de verdad. Peor si te encuentras con un osesno chiquitito. Sal corriendo porque atrás viene la mamá. No, olvida. Dios lo bendijo y dijo que era bueno. Versículo 28. 28. Después de crear al hombre y a la mujer, Dios no dijo, ay, qué dolor de cabeza. No, esto sí está malo. Y esos chistes de que Dios creó al hombre y como le salió mal, creó entonces a la mujer, es falso. Miren, viniendo de una mujer, es falso, es falso. Todo es bueno, todo lo que Dios creó es bueno. Y dice, los bendijo Dios. Entonces la siguiente acción de Dios es que Dios los bendijo. Bendijo en el 22 y en el 28 bendijo la creación. La bendijo porque viene de Él. Dios creó al ser humano y lo creó todo. El universo entero, al ser humano, los animales, todo lo creó en 6 días. 6 días. Y en el séptimo descansó. Descansó. En 6 días. Hay quienes tienen problemas con estos 6 días, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si estaba creando de nada, personalmente yo no tengo problema en que si fue en días de 24 horas, gloria a Dios. Y si fue en días de 1000 años, gloria a Dios igual. ¿Por qué? Porque es maravilloso el simple hecho de crear. El simple hecho. Entonces, no nos hagamos problemas con los días de cuántas horas fueron. No nos hagamos problemas con ello. Lo que nos enseña Génesis es que Dios creó todas las cosas. ¿Y conmigo? Otra vez, otra vez. Si estás casado, mira a tu esposo, a tu esposa. Dios dijo, es bueno, es bueno, es bueno. Toda su creación es buena. Que a veces, ay, porque ya se pelearon. Pero no nos dice así la Biblia. Claro que hay pecado, el problema es el pecado. Dios no creó el pecado, pero creó al ser humano libre. ¿Eres libre para hacer lo que se te antoja? Parece que he agarrado, esta es una pregunta interesante. Como ser humano, ¿eres libre de hacer lo que se te antoja? Sí, pero decido obedecer a Dios.
¿Cuántos han decidido obedecer al Dios vivo? Aleluya. Digan gracias, Señor. Denle un aplauso a Él. Gracias, Dios mío. El problema no es el ser humano. El problema es el pecado del ser humano. En el capítulo 2 nos dan mayores detalles de la creación y en el capítulo 3 nos cuenta lo que pasó con el ser humano. La serpiente es el diablo, aquel ángel que se rebeló contra Dios y que lo conocemos como Satanás, como el diablo, tentó a la mujer. Y luego la mujer convenció a su esposo de comer el fruto que Dios había dicho que no comieran. Mujeres, cuidado con lo que le dicen a sus esposos. Y esposos, cuidado, porque muchas veces los hombres son bien ingenuos. ¿Han visto a la Chilindrina lo que le hace al chavo? Igualito. Muy mosca. Cuidado, mujeres. No estoy diciendo que somos la razón de toda desgracia, pero la Biblia nos dice que la mujer fue tentada y ella convenció a su esposo. La mujer como esposa es llamada a ser ayuda idónea, no serrucho idóneo. No serruche a su esposo. Bien, pero el problema fue el pecado, porque Dios nos creó libres, porque solamente con libertad se puede amar, porque si es que es obligado ya no es amor. Con libertad se puede adorar, porque si es obligado ya no es adoración. Por eso es que el ser humano tenía que ser creado libre para poder amar a Dios y poder gozar de una intimidad con Dios. ¿Qué se destruyó en el capítulo 3? Lo más grande que se destruyó fue la intimidad que tenía Dios con el ser humano. Se rompió esa intimidad porque ellos lo traicionaron a Dios. Eso es el pecado, es traición a Dios. Cuando dentro de nuestro corazón guardamos cosas contra Dios, contra personas, cuando con nuestro cuerpo vamos y pecamos, cuando nuestros ojos ven cosas que no deberían de ver, que ofenden a Dios, nosotros traicionamos a Dios y es el pecado el que es todo el problema. El pecado. Pero Dios en su inmenso amor siguió amando al ser humano y sigue amando. Yo le doy gracias a mi Señor cada día. Gracias, Señor, por seguirme amando, por no cansarte de mí, porque no soy perfecta. Podemos cansarnos unos de los otros. Ah, ya no eres mi amigo. Pero Dios hará eso, jamás lo hará. Ese Dios inmenso, grande, maravilloso, eterno, todopoderoso, que con solo decir, hágase la luz se hizo. ¿Te imaginas cómo fue eso? Los científicos han llegado al Big Bang y encontramos el Big Bang en la Biblia. Todo, ¡boom!, se hizo. Dios mío, solo Dios puede hacer eso. Hazla tú y que las cosas se hagan. No podemos crear así. Solo al ser humano, nos dice la Biblia, lo creó con sus manos. Una creación especial al ser humano. No hizo con las manos la luna, no hizo con la mano los dinosaurios, no hizo con las manos las plantas, hizo con las manos al ser humano. Y cuando alguien es escultor, hacen cosas con las manos, entonces ahí queda la huella digital del que está formando en la arcilla, hecho del polvo el ser humano. ¡Qué maravilla somos! Somos una maravilla. Tú eres maravilloso.
Yo soy maravillosa. No somos cualquier cosa en forma especial. Pero ese ser humano traicionó a Dios. Por eso es que el libro de Génesis es el libro de los comienzos, pero es también el libro de redención. Porque Dios prometió que la descendencia de la mujer pisaría a Satanás. Y ese es Jesús de Nazaret. Dios que se hizo hombre, nacido de mujer, le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario para rescatar al ser humano que había caído en esclavitud de pecado. Yo me pongo a pensar en Dios, con cuánto amor creó todo. ¿Cómo habrá sentido en su corazón la caída del ser humano? ¿Cómo siente Dios de ver que los seres humanos se matan unos a los otros? ¿Cómo siente Él de ver la miseria, el hambre? ¿Cómo siente Él de ver los desastres naturales y ver la muerte de los seres humanos por miles? Le duele en su corazón porque ama a cada uno. Pero es el pecado del ser humano que lo ha llevado y nos lleva a eso. Pero hoy tú que has venido por primera vez, yo quiero hablarte de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Siendo Dios, nació de una virgen. Ella se llamaba María. Y siendo Dios, se hizo hombre, porque todos éramos esclavos de pecado. Yo era esclava del odio a mi padre, era esclava de la amargura. Otros, hay muchas esclavitudes, otros de las drogas, otros del alcohol, otros del adulterio, etcétera. Muchas esclavitudes. La soledad del ser humano. El pecado lo dejó en la más profunda soledad, porque ya no se podía acercar a Dios. La intimidad se rompió. Ellos fueron echados del jardín del Edén. Ya no podían volver a Dios. Y Dios se ha tomado todo el trabajo para llevarnos a través de la Biblia hasta la redención del ser humano. Jesús murió en la cruz del Calvario voluntariamente. Nunca tengas sentimientos de pena por Jesús. Pobrecito, como era flaquito, lo clavaron. No, Él es Dios. Él es Dios. Él creó todo lo que vemos y para Él fue creado juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero por amor nació, se autolimitó a sí mismo a un cuerpo humano que tuvo sed, que tuvo sueño, que tuvo hambre, que se cansó para morir en la cruz del Calvario, voluntariamente. Recibir los azotes que por nuestros pecados nosotros merecemos. Morir en esa cruz voluntariamente por ti, por mí, porque la paga del pecado es muerte, es ley divina. La paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo borra, pero cada uno tiene que quererlo. Por la fe, creer que Jesús murió por ti en la cruz para que tú pudieras ser limpiado y perdonado y tener intimidad con Dios, una amistad con Dios. Yo quiero darte la oportunidad que yo tuve hace muchos años de recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Oportunidad de presentarte delante de Dios con arrepentimiento por tus pecados, pero también oportunidad de que recibas salvación, vida eterna. Lo que dice Dios en la Biblia es verdad. Jesús dice que está tocando a la puerta de tu corazón. Si es que escuchas y abres la puerta de tu corazón, Él entrará y cenará contigo. Cenar es amistad. Yo almuerzo con mis amigos, como con mis amigos. No es así, no hacemos así todos, ¿eh?
Él dice, cenaré contigo, es amistad, otra vez recuperada la amistad con Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y si quieres entregarle tu vida a Jesús, recibirle como tu único Salvador, arrepiéntete de tus pecados delante de Él y ora conmigo en voz alta. Señor, vengo a ti arrepentido de haber pecado. Sé muy bien que te he ofendido, Señor, con mis pensamientos, con mis decisiones, con mis acciones. Perdóname, Señor. Sé que me estás escuchando, porque tú eres el Dios que ve y oye. Por eso me arrepiento hoy y te pido, Señor, perdóname. Jesús, te doy muchas gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque recibiste el castigo que yo merezco. Te reconozco como mi único Señor y como mi único Salvador. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como tal. Y te entrego mi vida. Jesús, yo quiero vivir para ti. Quiero vivir de una manera que a ti te agrade. Hoy yo me tomo de tu mano y así quiero vivir toda mi vida. Gracias, mi Señor Jesús, por haber venido a rescatarme. Amén.